Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Avispa por haberme permitido realizar esta segunda sesión de los encuentros literarios y bueno, que siempre con fervor me ayudó en la organización de este encuentro. Así que muchísimas gracias. Quisiera también agradecer a Gracia Morales, que aceptó con mucho cariño y mucho entusiasmo siempre nuestra invitación y que tenemos el honor de escucharla hoy. Y bueno, por fin me gustaría agradecer al público que se ha conectado para escuchar a Gracia y bueno, aprender un poco más sobre el teatro español de nuestro cine. Eh, bueno, voy a presentar un poco a Gracia, claro, porque hay algunos y algunas que la conocen aquí, pero bueno, siempre está bien presentar un poco y contextualizar la obra. Bueno, Gracia Morales es poeta y dramaturga española, a la vez es profesora de literatura hispanoamericana y teatro español e hispanoamericano en la Universidad de Granada, tras haber cursado filología hispánica también en esa misma universidad. Defendió una tesis titulada Arguedas y Cortázar, dos búsquedas de una identidad latinoamericana, y gracias a su trabajo de tesis obtuvo, si no me equivoco, el premio extraordinario del doctorado. Eh, como lo decía antes, Gracia también es poeta y publicó poemarios, entre los cuales podemos hablar de 8 poemas para andar por casa en el año 2000, de Puertas para adentro en el 2004, que recibió el premio de poesía Javier Egea, o también su última obra, Apuntes para un diccionario, publicado ese mismo año, no, en el 2021, perdona, y que obtuvo el premio de poesía Juana Castro. Pero aquí viene a hablarnos principalmente de su obra dramática, que podemos calificar de muy prolífica, que os tengo que confesar que me resultó muy difícil escoger obras a la hora de redactar esta presentación, porque es verdad que toda la bibliografía de Gracia es muy interesante en muchos aspectos y temas. Pero entre sus títulos más conocidos podemos destacar su primera obra, Reflejos, en el año 98, 15 peldaños en el año 2000, que recibió el premio Márquez de Bradomín, y aquí se puede precisar que Gracia Morales fue la primera mujer en recibir este premio. Un lugar estratégico en el 2003, que obtuvo el premio Romero Esteo, pero también Puertas cerradas, N de 12, en el 2008, que obtuvo él también el premio SGAE de teatro, y que ha sido una de las obras más estudiadas tanto por los académicos especialistas en teatro español como por la crítica. También podemos decir que los estudiantes de filología hispánica de nuestra universidad estudiaron esta obra durante cierto tiempo, y podemos citar entre Puertas y paredes del año 2009, El caso Garay del 2014, La grieta entre animales salvajes, o también sus últimas obras, Nadie duerme y Buenos chicos del 2020, que todavía, si no me equivoco, esperan un estreno. Eh, Gracia Morales es también cofundadora de la compañía Remiendo Teatro, en la cual pudo estrenar gran cantidad de su obra y donde sigue impartiendo clases de escritura dramática en la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo Teatro. Es importante destacar su participación en numerosos talleres de dramaturgia con otros dramaturgos en España, pero también en Argentina. Además, escribió muchos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre literatura hispanoamericana y española. Y bueno, último punto que me parecía importante hablar asimismo de la traducción de sus textos dramáticos, porque han sido traducidos en varios idiomas como el francés, el inglés, el alemán, el italiano. Los y las colegas de la Universidad de Toulouse, por ejemplo, tradujeron muchos de sus textos que tenemos en nuestra biblioteca también, que publicaron en su prensa universitaria. Y bueno, también muchos especialistas de teatro español en Francia, pero también en otros países, analizaron las temáticas y problemáticas que proponen sus obras. Fue también invitada en distintas ocasiones en muchísimas universidades para impartir talleres y conferencias sobre teatro español contemporáneo y actual. Y bueno, no me voy a demorarme más. Cedo la palabra a Gracia
para que nos hable un poco más de su poética y de su trayectoria literaria. Y otra vez, de verdad, te damos las gracias por estar aquí compartiendo tu literatura con nosotros. Bueno, Adrián, pues yo te doy las gracias a ti por la invitación también tan entusiasta y bueno, en verdad para mí es un placer estar compartiendo este espacio con personas que estáis haciendo el máster, que estáis ya en ese ámbito más profesional de la investigación sobre la literatura y entonces os presupongo que sois lectores y lectoras cómplices, atentos y atentas y con mucho deseo de aprender de la literatura. Y esos son los lectores y las lectoras que a mí más me gustan, claro, los lectores que se quedan en el texto, ¿no? Que incluso lo releen, ¿no? Yo soy una gran lectora, pero cada vez soy mejor relectora todavía, ¿no? Creo que yo con el paso del tiempo cada vez soy mejor relectora, ¿no? Me parece que es muy importante esta actitud de releer los textos o al menos releer algunos textos. Entonces yo estoy encantada de poder estar esta tarde un rato charlando con todas vosotras y vosotros. Y también, bueno, me lo ha puesto fácil este sistema en el que, bueno, estoy en mi casa, no he tenido que desplazarme en este caso. Me encanta viajar y siempre estoy deseosísima de viajar, pero es cierto que ahora mismo estamos en unas circunstancias que hay que pensarse mucho cómo viajar, dónde, está todo como muy, muy complicado. Entonces era mucho más sencillo esto de prepararme un té y sentarme aquí en mi despacho y en lugar de estar leyendo, escribiendo o corrigiendo exámenes de alumnos que tengo ahí, pues estar este rato charlando con vosotras y vosotros. Entonces vaya por delante mi agradecimiento y esta explicitación de que estoy encantada de estar aquí. Y bueno, pues yo si queréis os voy a hablar un momentito, un ratillo corto, de cómo entiendo yo mi trayectoria. Claro, yo soy filóloga, además de escritora, y soy también investigadora, entonces estoy un poco acostumbrada a hablar de la literatura desde un punto de vista teórico, analítico, con lo cual a veces me ha resultado sencillo también hacer esa reflexión sobre mis propios textos, ¿no? Tener esa mirada no totalmente distanciada, porque son mis textos, entonces hay un componente subjetivo inevitable, pero bueno, sí que creo que soy capaz de reflexionar sobre cómo utilizo algunas categorías con las que siempre juego, como son el espacio, el tiempo, ese intento de encontrar espacios de intersección entre lo que llamamos realidad y lo que llamamos irrealidad, ¿no? Entre lo real y lo ficticio. He tenido la oportunidad de reflexionar yo misma mucho sobre cómo utilizo esos elementos, intentando luego cuando escribo no perder la espontaneidad, ¿no? O sea, no dejarme al final limitar por mis propias lecturas de mi texto, ¿no? Sino darme esa libertad luego a la hora de escribir de nuevo, ¿no? Bueno, como decía Adrián antes, llevo mucho tiempo escribiendo ya. Ese texto que él cita, el primero, Reflejos, es verdad que se hizo una lectura en el 98. Yo lo escribí en el 97, en septiembre del 97. Para mí esa es como la fecha en la que empiezo a escribir teatro, con lo cual, bueno, pues ya llevo más de 20 años escribiendo teatro. Empecé relativamente pronto, pero digo relativamente porque para mí no era pronto. Yo llevo escribiendo poesía desde que tenía 8 o 9 años y nunca lo he dejado. Con lo cual, para mí, yo llegué al teatro ya tarde, ¿no? Llegué cuando ya llevaba mucho tiempo escribiendo y no tenía la sensación de llegar pronto. Ahora, que ya ha pasado bastante más tiempo, pues sí que veo que empecé pronto, pero para mí entonces llegaba ya después de llevar tiempo escribiendo, ¿no? Aunque fuera escribiendo otro género. Mirad, yo creo que yo tengo en mi voz dramatúrgica una dualidad que en algunos momentos que he tenido que ir configurando, ¿no? Una dualidad que para mí está muy presente en
en el texto dramático o en el texto teatral, que para algunas personas es problemática, pero para mí no lo es, la verdad. Yo la vivo con mucha naturalidad, que es esa tensión que a veces parece que existe entre lo literario y lo escénico, ¿no? Entre la conciencia literaria del texto y la conciencia escénica o preescénica, la potencialidad escénica, podríamos decir, del texto, ¿no? Como un texto teatral. Yo en mis clases le hablo a mis alumnos de que existen textos literarios, textos teatrales y textos teatrales literarios, ¿no? Que no es lo mismo. Puede haber textos teatrales que para mí no son literarios, porque su función, su intención es funcionar solo en escena, no funcionar también a nivel de la lectura posible de un receptor que lo lee como literatura, ¿no? Como literatura teatral, como literatura dramática, pero como literatura. Digo que esto es una tensión que para mucha gente son como elementos irreconciliables, para mí no lo son. Sí son elementos de tensión, pero no son elementos irreconciliables. Y quizá esto tiene mucho que ver con mi voz dramatúrgica, porque yo soy una escritora de teatro que vengo del campo de la literatura, que vengo y que sigo en el campo de la literatura. Es decir, yo soy una lectora de literatura, yo hice la tesis, como ha comentado Adrián, sobre 2 autores latinoamericanos, y lo hice sobre sus cuentos. Es decir, yo escribo poesía y teatro, pero hago la tesis sobre cuentos, doy clases de literatura, me interesa mucho el entender bien los conceptos literarios, no solamente los dramatúrgicos, los narrativos, los poéticos. Entonces, yo me reconozco como una mujer de letras, ¿sí? Es como algo, lo que yo me reconozco, una mujer muy ligada a la literatura. Muchísimo, ¿sí? Es verdad que Adrián ha dicho que soy española, y soy española, pero si a mí me pedí un territorio en el que yo me siento existir, ese sería la literatura, ¿no? Como un territorio abstracto, más allá de naciones o de fronteras. Para mí la literatura es el lugar en el que he creado mucha de la persona que soy, ¿no? De lo que pienso, de lo que siento, de lo que opino, ¿no? Pero soy una mujer de letras que en un momento determinado llega al teatro, ¿no? Se topa con el teatro, se cruza con el teatro. De una forma un poco al principio anecdótica, azarosa, pero que empieza a convertirse paulatinamente en algo mucho más consciente y mucho más comprometido ya con esa vivencia, ¿no? Llegó un poco por azar, Reflejos yo le escribí con forma de teatro porque un amigo me lo sugirió, me dijo, gracias, ¿te gusta el teatro? ¿Por qué no pruebas a escribir en este género? Y yo dije, no tengo nada que perder, lo voy a intentar. Y esa obra primera, que no está publicada y no está estudiada ni nada, porque no está publicada y no se publicará, no, porque tiene muchísimos defectos, es para mí una obra que me sirve de entrada en el mundo de la teatralidad, ¿no? Y me sirve para darme cuenta de todo lo que tengo que aprender y de todo lo que tengo que modificar para que puedan convivir esa potencialidad escénica con esa realidad literaria, ¿no? Porque tuve la suerte de que Reflejos quedara finalista en un certamen y de que se hiciera una lectura dramatizada aquí en Granada, en el Teatro Alhambra. Y bueno, esa lectura dramatizada para mí fue decisiva, porque yo estaba allí sentada en el patio de butacas, viendo lo que estaba pasando con esa obra que yo he escrito, y me enamoré del teatro, me enamoré de lo que le pasaba a un texto cuando se ponía en el cuerpo, en la voz, en la vivencia ficticia de un grupo de actores, ¿no? Yo había visto teatro, pero nunca había visto una historia mía contada así. Y entonces allí me fasciné y a la vez me di cuenta de lo mucho que me quedaba por aprender, ¿no? Fue una mezcla entre tierra, trágame, porque
aquello tenía bastantes defectos, entonces yo lo estaba viendo y estaba siendo consciente de sus defectos como público, pero también me di cuenta de que me entusiasmaba, me fascinaba. Entonces, bueno, pues me dije a mí misma, gracias, te tienes que poner las pilas, tienes que aprender a hacer esto bien, tienes que aprender a escribir teatro mejor, tienes que entender mejor lo que implica esa potencialidad escénica. Ahora lo digo con esas palabras, en ese momento no lo diría así, pero ahora entiendo que eso era lo que necesitaba aprender y necesitaba renunciar a algunos elementos estrictamente literarios para que eso otro de la potencialidad escénica pudiera entrar. Pero significaba renunciar o modificar sí, como adaptar algunos elementos de esa voz literaria. No todos. Yo no he renunciado al hecho de seguir pensando que lo que yo escribo es literatura, o por lo menos quiere ser literatura. Tiene la voluntad de ser literatura. No obstante, también busco que pueda funcionar escénicamente. Y creo que lo que escribo cuando escribo teatro es luego fácil de representar. No porque sean textos fáciles, que no lo son, pero sí que están muy pensados para la escena. Cuando ya aprendí a hacerlo, yo quiero que funcionen escénicamente. Es una preocupación real que tengo. Quiero que puedan ser interesantes teatralmente. No quiero decir que yo hago la labor del director, el director ya que haga su labor, pero yo como autora me autoimpongo, entre comillas, algunas cuestiones fundamentales para que lo que estoy escribiendo sea dramático. Puedo hacer entrar elementos de narratividad e incluso de poeticidad, sí, pero intento que nunca eso le reste lo que yo llamaría dramaticidad. Y no digo dramaticidad en el sentido de que sea triste, sino dramaticidad en esa idea de que funcione luego como teatralidad, ¿no? Como teatro. Esos elementos para mí tienen que ver con el ritmo, tienen que ver con la conciencia de que va a ocupar un espacio y un tiempo, de que va a ocurrir en un espacio concreto, en un escenario, no en la realidad, sino en un escenario. Yo cuando estoy escribiendo teatro veo a mis personajes en un teatro, y esto siempre se lo recomiendo a mis alumnos. Si estáis escribiendo que la escena ocurre en un parque, no imaginéis un parque, imaginar un escenario que imita un parque, porque no es cine, es teatro. Y si imaginamos el parque, rápidamente nos vamos a ir a los recursos a los que estamos tan acostumbrados que pueden utilizarse en el cine, ¿no? Entonces, no va a ir una cámara allí al parque a grabar. Ese parque va a imitarse dentro de la estructura de un teatro. A no ser que uno diga, voy a hacer teatro de calle y entonces lo voy a hacer en el parque. ¿Sí? Lo voy a hacer en el parque real. Sería otro código y está estupendo. Pero si se va a hacer en un teatro, yo siempre aconsejo que lo veamos en el teatro, porque eso nos va a dar límites, pero también nos va a dar oportunidades. Una pieza que no ha citado antes Adrián, pero que yo creo que es una de las piezas mías que también más se ha montado, se titula Como si fuera esta noche, y también se ha traducido al francés con el título Bésame mucho, porque ese Como si fuera esta noche es un trocito de esa canción, de la canción Bésame mucho. Esa obra, por ejemplo, juega con el espacio a que se están simultaneando dos tiempos distintos en el escenario. Si yo me lo hubiera imaginado en la realidad, no hubiera podido hacer eso. Cuando me lo imagino en un escenario, como ocurre también en NN12, que está el espacio del hombre mayor en paralelo con el espacio del laboratorio forense, cuando lo piensa a este nivel, cuando lo piensa en un teatro, como os digo, hay límites, hay cosas que no se pueden hacer, pero también hay oportunidades, hay posibilidades que si lo pensamos en un espacio real no se podía hacer. Si yo pienso en un laboratorio forense de verdad, allí no puedo meter al espacio del hombre mayor. Si lo pienso en un teatro, sí. Entonces creo que esta dimensión de pensar
en un espacio teatral, pensar en el ritmo, en la intriga y en que no regodearme en un tiempo estático, sino entender que tiene que haber una progresión dramática. Todos esos son los elementos, diríamos, que yo he ido insertando para concederle una mayor teatralidad a lo que escribo, sin perder la búsqueda literaria, ¿no? O la voluntad literaria que sigue estando de fondo en mis obras, ¿no? Me parecía que empezar así comentando esto era una manera de que entrara ahí un poco en lo que busco como dramaturga, más allá de, también podemos hablar de eso, de los temas que yo abordo o de otros recursos que puedo utilizar, pero esto me parece como muy general, muy global, pero muy significativo también del teatro, al menos que yo escribo, ¿no? Yo tuve que quitarme cosas de la literatura. En cambio, tengo compañeros y compañeras, dramaturgos y dramaturgas, que vienen del mundo del teatro, no vienen del mundo de la literatura, han hecho como el recorrido opuesto a mí, eran o son actores, actrices, directores, directoras, y entonces ellos tenían muy claros los códigos de lo teatral, pero a veces les faltaba como un pozo literario, les faltaba como esa capacidad de experimentación, ese mayor riesgo, ese tratamiento de temas más profundos que tiene la literatura, ¿no? Y en buena parte su recorrido ha sido ir buscando esa profundidad, esa ambición en sus textos cuando ya funcionaban muy bien teatralmente o escénicamente, ¿no? En mi caso yo he tenido que ir haciendo el recorrido en el otro sentido, aunque estuviéramos queriendo llegar al mismo punto, ¿no? De equilibrio entre esos dos elementos. No sé si esto que os digo sirve un poco para situaros. Sí, sí, de verdad sí. Que yo, pues, no sé, cuando empecé a leerte además y a ver también entrevistas en la web y todo, vi que has dicho que te gusta cuando un espectador sale de una obra tuya y que la hayas inquietado, que la intriga le haya inquietado. Y bueno, que ahora mismo estoy con la redacción del TFM, que estoy metiendo las pilas con la teoría de Sanchis Sinisterra, veo exactamente lo mismo. ¿Para ti te acercas de su dramaturgia o te alejas en ese cuestionamiento de las fronteras, de esa realidad, de esa ficción? No sé. Mira, Sanchis para mí es un maestro. Es dentro del campo de la escritura dramática, sin duda es mi maestro. Es alguien a quien admiro mucho como escritor y como persona también. Lo conozco bastante personalmente y le tengo muchísimo afecto, lo quiero mucho. También por su propia trayectoria vital, ¿no? Por su honestidad en su posición como autor, pero también por esa búsqueda que él hace a nivel estructural, a nivel temático en su teatro, por ser un autor que no se conforma, que está siempre investigando, yendo más lejos. Yo además a nivel, diríamos, conceptual me entiendo muy bien con José. Yo hice un curso con José hace mucho tiempo, creo que en el año 2000, si no me equivoco, o incluso antes, no, perdón, fíjate, fue antes, me parece que fue en febrero del 99. Hice un curso con él, con Sánchez. Creo que fue en febrero del 99 o en febrero del 2000, pero creo que fue en febrero del 99. No estoy del todo segura, pero creo que sí, que fue en febrero del 99. La primera vez que hice un curso con él, yo llevaba poco tiempo escribiendo teatro. Y sin embargo, recuerdo que ese curso para mí fue muy clarificador, muy estimulante. Y luego ocurría una cosa también, que era que yo le entendía todo a José, ¿no? Porque él es filólogo también. Él estudió filología y él está muy interesado en la teoría de la literatura, en la lingüística, en conceptos que no siempre están muy vigentes en el mundo del teatro, ¿no? O de la gente de teatro. Entonces, entre todo el grupo de dramaturgos y dramaturgas jóvenes que estábamos allí, casi todos éramos dramaturgos que estábamos empezando, no todos, pero en buena parte sí, porque fue un curso que organizó la Junta de Andalucía en un momento en el que
el Centro Andaluz de Teatro estaba promocionando a los nuevos dramaturgos, y dramaturga fue aquí en Granada, además, era en mi casa, era todo maravilloso, ¿no? Pues, claro, José hablaba de estética de la recepción y yo la entendía perfectamente. E incluso podía cuestionarle, podíamos meternos en debates sobre conceptos, ¿no? Y el resto de la gente se quedaba mirándolo como diciendo, ¿de qué están hablando estos dos, no? Él me hablaba de fábula y discurso, conceptos narratológicos aplicados al teatro, y yo de pronto le cuestionaba, es que yo creo que no existe el discurso, perdón, no existe la fábula, no existe la fábula cero, todo es discurso. Nos metíamos ahí en unas disquisiciones de teoría del discurso, que claro, el resto de la gente decía, ¿de qué están hablando? ¿No? Pero nosotros dos nos entendíamos muy bien porque teníamos una formación bastante común. Eso nos sigue pasando. Tú nos saltas a José y a mí en una cafetería y ahí empezamos a hablar y tenemos un lenguaje en algunas cosas muy común. Entonces, como nuestra dramaturgia también ahí se toca, ¿no? José dice que yo entiendo muy bien sus textos. A veces cuando está encasquillado me manda un texto y me dice, gracias, explícame qué estoy escribiendo, ¿no? Porque él a veces se deja llevar así por la intuición y dice, no sé muy bien lo que estoy escribiendo, ¿por qué no te lo lees y me lo explicas, ¿no? Tenemos en ese sentido mucha complicidad. Con lo cual, sí, yo me reconozco en esta idea del teatro fronterizo, de un teatro de lo traslúcido, que es también un concepto que se ha aplicado al teatro de Sanchi, la importancia del subtexto, el juego con el tiempo y el espacio, la atención a estos elementos, el juego con el silencio, con lo visible, con lo invisible. Como ves, sí, conozco bien su dramaturgia y es un autor que me ha influido mucho. Muchísimas gracias. No sé si alguien tendrá una pregunta. Sí, Caroline. Sí, a propósito de esto, precisamente me preguntaba si logras articular investigación y creación literaria con tus estudiantes, por ejemplo, en tu trabajo en tanta profesora. Pues no mucho, la verdad. No mucho. A ver, yo como creadora me siento también una investigadora, porque yo creo que cuando estamos escribiendo un texto, por ejemplo, también hay un proceso de investigación sobre las formas y sobre los temas que estemos elaborando, ¿no? Hay un proceso de investigación real, es decir, yo abordo un texto como NN12, donde aparece una antropóloga forense que habla con una terminología de antropología forense. Yo no tengo ni idea de antropología forense, y entonces, ¿qué hago? Pues investigo, trabajo. Me busco bibliografía, me la leo, ahí tengo esa, diríamos, capacidad desarrollada porque soy investigadora también, estoy acostumbrada a buscar bibliografía, a leer, a saber leer ya críticamente qué artículo me puede servir, cuál no. Entonces yo como creadora siento que hago un proceso también de investigación, por ejemplo, de materiales que me ayudan, ¿no? Si quiero abordar una temática. También se hace un proceso de investigación en la forma, en el discurso. Yo tengo una vocecita dentro que me dice, gracias, esto ya lo has hecho muchas veces, tienes que preparar una cosa diferente. O esto no va a funcionar así porque tú ya has leído teoría y sabes que esto funciona o no funciona. Es decir, hay una técnica apropiada, pero una técnica que uno se ha apropiado también en un proceso de investigación, ¿no? Sobre la forma y sobre las técnicas. Pero luego cuando doy clase, yo doy clase de literatura. Entonces, aunque leemos teatro y lo comentamos, y normalmente mis alumnos saben que yo soy escritora, saben que escribo poesía y que escribo teatro, y muchas veces les hablo desde la escritora y se lo digo, les digo, esto lo sé más por mi experiencia como escritora que porque esté en un manual teórico del que yo lo pueda sacar, ¿no? Aunque la utilizo en ese nivel, yo no utilizo la creación en mis clases. O sea, solamente en algún proyecto de innovación docente sí que hicimos como un taller de poesía relacionado con las clases que estábamos dando sobre vanguardia poética. Pero esto en España no es muy habitual, ¿sí? Sé que en Francia, por ejemplo, hay un desarrollo mayor de
de la relación entre la investigación y la creación, y donde está esa terminología investigación-creación. En Latinoamérica también, pero en España no tanto, se siente como un poco elementos estancos. Tanto es así que mi creación no siempre me la valoran positivamente desde el campo académico. Es decir, a mí, a veces desde el campo académico, algunas voces me reprochan mi dedicación temporal al tiempo, a la creación, a la escritura, ¿no? Yo no tengo problema con eso, entonces aunque me lo reprochen, bueno, pues yo les digo, vale, pues ya está, pues. No me dan una acreditación, por ejemplo, ¿no? La primera vez que yo pedí, aquí hay que acreditarse para tener determinados cargos puestos en la universidad, la primera vez que me acredité, que intenté acreditarme para titular, el tribunal que me tenía que acreditar, por escrito, no en persona, pero por escrito me dijo, muchos de sus libros no son sino de creación. Literalmente me aprendí esa frase de memoria porque me llamó mucho la atención, ¿no? Muchos de sus libros, o sea, muchos, ya estás contando que tengo muchos. Y me dice, no son sino de creación, como que estás diciendo que están en un segundo nivel, ¿no? Y no me dieron la acreditación esa vez, pues unos años después ya me la dieron, no pasa nada. Yo no iba a renunciar a seguir escribiendo porque me siento útil haciendo eso también, y para mí eso es importante. Gracias, Caroline, por la pregunta. Clara, creo que ha levantado la mano. Sobre este mismo tema, ¿no cree usted que hay alguna parte de envidia por su parte? Bueno, de todo el mundo académico y ese. No lo sé, no creo, tampoco lo creo porque no creo, yo no tengo la opinión de que yo no tengo la opinión de que los investigadores o los profesores de literatura son escritores frustrados. No, hay muchos que no querrían escribir, que lo que hacen es estudiar la literatura porque les gusta estudiar la literatura, no producir literatura. Son dos actitudes diferentes, aunque yo, por ejemplo, convivan bien en mí porque se retroalimentan y tal, pero son dos actitudes diferentes. Yo creo que cuando uno crea, cuando uno escribe, se lanza mucho más al vacío que cuando está investigando, ¿no? Que también hay un vértigo, que también hay un riesgo, no digo que no, pero creo que hay menos exposición en la investigación que en la creación, ¿no? Entonces puede haber gente que no le apetecería nunca escribir. Ahora, yo más que envidia creo que a veces hay una incomprensión, hay una cuestión de que como ellos no lo hacen, sienten que son dos campos distintos y que no se retroalimentan. Para mí se retroalimentan claramente. Y en el campo de la literatura esto a veces no se entiende bien, pero si nos vamos al campo de las bellas artes, por ejemplo, en el campo de las bellas artes eso se entiende perfectamente. Es decir, que alguien que da clases de pintura también sea pintor, no hay ningún problema. Claro, es que aquí si tú entiendes la literatura solamente como que eres un historiador de la literatura y que lo único que tienes que hacer es decir nombre y títulos y no sé qué, vale, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Pero si estamos hablando de que eres un lector crítico, un lector capacitado de literatura, entonces escribir literatura te ayuda como lector, ¿sí? Y yo de eso tengo una certeza absoluta. Pero no todo el mundo la tiene. Yo tampoco voy a ir convenciendo al resto de la gente. No me da la vida. Yo ya tengo suficiente con escribir y dar mis clases. Entonces, e investigar. Entonces, me parece que es una limitación. Creo que debería considerarse la creación literaria como un elemento positivo para la profesión de profesor literario, de profesor de literatura, porque somos muchos además, cada vez más, escritores, profesores. Aquí en España somos muchos desde la generación del 27, ¿sí? Ya entonces lo eran, no es nuevo. Y conviven bien. Y además yo los profesores que he tenido que también eran escritores, eran muy buenos profesores, porque además amaban la literatura. Se nota un cierto amor a la literatura y ese amor también luego en las clases se evidencia, ¿no? No sé si alguien tiene... Sí, Amelie. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien.
Sí, bueno, pues buenos días, de verdad. Y muchas gracias por la charla. Mira, yo tenía una pregunta que tiene que ver con una pregunta que ha hecho antes Adrián a propósito de Sanchis Sinisterra. Me preguntaba si Sanchis Sinisterra desempeña un papel de mentor un poco en el teatro español actual. Es del 40, si no me equivoco, y publicó mucho antes mucho antes de ti, mucho antes de, no sé, de otros dramaturgos españoles actuales muy famosos. Y no sé cómo lo ves, si es como un efecto incluso generacional o algo por el estilo, no sé. Mira, yo creo que la palabra mentor no me gusta tanto, ¿sabes? Porque a lo mejor estoy yendo mucho al detalle, ¿no? Pero en la palabra mentor hay algo como si te hubiera apoyado, ¿no? Ayudado, ¿no? Y eso no es tan así. Sanchis es un maestro. A ver, es alguien que da talleres de escritura dramática y que hemos asistido mucho a sus talleres de escritura dramática porque son muy estimulantes. Hay quien dice que de los talleres de escritura de Sanchis salen como clones de Sanchis. Yo no estoy para nada de acuerdo con esa idea, porque aunque yo puedo reconocer algunos elementos o algunas pulsiones, algunos impulsos más que algunos elementos concretos con el teatro de Mayorga o de Cunillé o de Sergi Belbel o de tantos otros que han sido discípulos de Sanchis, luego entre mi teatro y el de Cunillé hay muchísimas diferencias y entre mi teatro y el de Mayorga hay muchísimas diferencias. Ya quisiera yo, ¿sí? Para mí Mayorga y Cunillé tienen dos voces estupendísimas. Entonces, lo que pasa es que Sanchis es muy estimulante. O sea, yo creo que el efecto que produce él en sus talleres es no dejarte que te conformes con lo más fácil, ¿sí? Sino que él te lleva un poco más lejos, te lleva a que te cuestiones, te propone ejercicios que son un reto, ¿no? Son un reto a muchos niveles, a nivel, por ejemplo, de pragmática del discurso, ¿no? Romper con la idea de que un diálogo es algo ordenado, estable, en el que un personaje dice bla, 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 y el otro bla, 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 y el otro bla, 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 bla. No, él habla del discurso como algo mucho más caótico, entreverado, con repeticiones, interrupciones, inseguridades, dudas. Ahora, ¿cómo aplico luego yo esas inseguridades, esas dudas, esas reiteraciones? Eso ya cada quien lo aplica a su teatro llevándolo más al extremo, menos. Yo misma hay textos que son más estandarizados los diálogos y otros que son mucho más rupturistas. Pero él te abre puertas. A mí me parece que Sanchis lo que hace es abrir puertas y te dice, si quieres, entra por ahí. Y ya tú, pues, si es la puerta que te va bien, entras en ella. Si te abre una puerta a una habitación que tú dices, uy, en esta habitación no me encuentro para nada cómodo, pues me salgo y no la recorro. Pero él tiene esa capacidad para abrir muchas puertas en sus talleres. Y fue una figura muy importante en un momento determinado porque todavía no había, por ejemplo, las especialidades en las escuelas de arte dramático no había especialidades de dramaturgia. Luego ya las he empezado a ver. Si tú piensas en la generación más reciente, de la gente que ahora tiene 30 y tantos años, esta gente, casi todos ellos han estudiado ya arte dramático por la parte de dramaturgia, muchos de ellos en la RESAD. Entonces, han tenido una formación mucho más compleja. Pero la gente que no ha hecho eso ha hecho talleres y Sanchis es alguien que deja una huella en sus talleres, como otros, ¿vale? Pero yo creo que Sanchis deja una huella profunda en algunos dramaturgos. Entonces, nos influye y después ahí seguimos. Ahora, si mentores que él ha ido protegiendo a Mayorga, Cunillé, pues mira, no, porque fíjate que en verdad hay ahí discípulos suyos con más prestigio que él mismo. Es decir, más bien podríamos decir que Mayorga le da prestigio a Sanchis, más que al contrario. O sea, ahora mismo Mayorga es un autor más consagrado que lo que ha sido José. Entonces, él no ha sido dedicado a proteger a un grupo de discípulos, no.
entre otras cosas porque no tiene tiempo para hacer eso, ¿sí? Él está en sacar adelante sus proyectos, que siempre tiene que estar luchando mucho por sacarlo adelante. Entonces, han tenido más trayectoria después, algunos de sus discípulos han sido más representados en el Centro Dramático Nacional, por ponerte un ejemplo de un espacio privilegiado, de lo que ha sido él mismo. Entonces no ha estado mentorizando a estos alumnos. Ahora, siendo un docente, un maestro muy importante en un momento, y de la literatura, sí. De esa generación que se ha llamado la generación Bradomín, sí. Y no solo en España, también en Latinoamérica. Cuando uno se va a Latinoamérica y se va a Colombia, Argentina, México, pero sobre todo Colombia, él ha tenido mucha importancia en la dramaturgia colombiana y en la dramaturgia mexicana, por ejemplo. Entonces tú hablas con algunos dramaturgos como Jaime Chabó o Edgar Chía, mexicano, y te van a decir, uy, sí, yo hice un taller con Sanchi y fue importante para mí. Pero a lo mejor hizo un taller o dos, y ya luego más no lo han vuelto casi a tratar, pero le ha quedado mucho esa huella de un magisterio. Okay. Bueno, muchas gracias. Tengo otras preguntas. Opino esto que te digo, ¿vale? Esta es mi opinión al respecto. O sea, Melique. Vale, no sigo inmediatamente, quiero decir que dejo la palabra a los demás, pero si no, tengo mucho por preguntar. A ver si alguien más anima y si no, pues preguntas tú otra vez. Yo también tengo otras, pero a ver si otra gente, no sé si se anima o si necesita soltarse más tarde, bueno, da igual. Y también pueden escribir en el chat. También, si alguien se siente más cómodo escribiendo en el chat, no hay problema. Claro. Yo lo tengo aquí abierto y lo veo también. Sí, además, si alguien pues tiene una pregunta más en francés, como decíamos al principio, que podemos traducirla también. Y yo creo que la entenderé en francés incluso. Pues no sé, Amelie, bueno, yo tengo preguntas también, pero si Amelie, Carolina o Clara se quiere animar, adelante, de verdad. No, tú primero. No sé, es que yo era una pregunta un poco más de género, digamos, feminista un poco, porque te quería preguntar, claro, porque he leído varios estudios sobre tu dramaturgia y todo, pero bajo tu punto de vista, pues, ¿cuál sería la situación? No sé, es que pude leer en varios artículos que había personas que te querían ver aún más representando tus obras y no sé, ¿qué piensas de la posición de la mujer dramaturga en el teatro español actual, por ejemplo? Bueno, creo que hay un momento estupendo del teatro escrito por mujeres en España. Estamos muchas mujeres ahora escribiendo teatro. Eso ha cambiado mucho con el paso del tiempo. O sea, de la generación, no sé, de Paloma Pedrero, que ella misma comenta que había un congreso y que era la única mujer, ¿no?, que iba como dramaturga, a la situación actual, ha ido cambiando mucho la situación. De hecho, ahora mismo hay incluso antologías solamente de mujeres y se queda gente fuera. Es decir, hay antologías, yo conozco ya 2 o 3 y siempre se queda gente fuera, ¿no? O sea, es que estamos muchas y eso está estupendo, que estemos tantas mujeres escribiendo. Es verdad que cuando yo empiezo todavía no hay tantas, pero ya sí, ¿no? Ya sí. Y algunas más jóvenes y otras de mi edad, ¿no?, que han empezado más tarde quizá que yo y se incorporan y ahora estamos muchas. Y no te voy a decir que estamos al 50% con respecto al porque tampoco voy a hacerte una estadística, no me parece tampoco que nos tengamos que mover ahí en plan cuantitativo, ¿no? Pero que hay una voz femenina claramente ya en la dramaturgia española es evidente. Si alguien no quiere verla es porque no la quiere leer, pero está ahí, tiene calidad ya. ¿Ha tardado en llegar? Sí. Lo que decías del premio Marqués de Bradomín, yo fui la primera mujer que lo ganó, luego lo ganó una mujer más y no lo ha ganado ninguna otra.
pero porque el premio se ha dejado de editar, se ha dejado de sacar. Si estuviera sacándose ahora, estoy segura de que ganarían también mujeres, porque otro, el Calderón de la Barca, el premio SGAE, ya hay, no sé si una paridad al 100%, al 50-50%, pero bueno, hay presencia de mujeres. Y las instituciones tardaron también un poco, porque por ejemplo el Premio Nacional de Literatura Dramática, la primera mujer que lo ganó, si no me equivoco, fue Lluïsa Pinillet, y fue no hace tanto tiempo. Y el Premio Nacional de Literatura Dramática sí que tiene una trayectoria larguísima. Pero desde que lo ganó Cunillé, ya después lo ha ganado también Laila Ripoll, Angélica Lidl, Blanca Domenech, no, me estoy confundiendo. Lola Blasco quiere decir, pero ya lo han ido ganando mujeres, ¿vale? Es decir, que ya costó que lo ganara la primera, pero una vez que lo ganó la primera, que fue Lluïsa Pinillet, ya con naturalidad lo van ganando mujeres que no creo que lo ganen porque se hace una acción de protección de lo tiene que ganar una mujer. No, es que ya hay mujeres escribiendo teatro con voces muy interesantes, sin ningún complejo de inferioridad. Entonces yo creo que el punto actual estaría un poco ahí. Quizás lo que sí que faltan más son directoras. Fíjate, en el campo de la dirección y de la producción sí que sigue habiendo menos mujeres. Ahí sí. Igual que en el campo de la actuación hay muchísimas mujeres, más que hombres, actuando. En el campo de la dramaturgia están llegándose a un equilibrio. En el campo de la dirección y de la producción sigue habiendo más hombres que mujeres. Es un rol ese que implica como una especie de conciencia de poder que creo que todavía hay un cierto pudor a la hora de que las mujeres se animen a hacer ese rol más directivo, ¿no? Está empezando a verlo también, ¿eh? Y hay mujeres directoras estupendas, pues la propia Laila Ripoll o la propia Angélica Lidl, que también ella es directora, o ahora me quiero acordar de un nombre que no me viene el nombre, de una directora magnífica que dirigió un texto de... Ay, luego me acordaré. Luego me acordaré. Pero hay directoras buenas, pero creo que proporcionalmente sí que son menos que dramaturgas. Y luego está la figura de la dramaturga directora, claro, que también hay muchas. Denise Despero, Carolina África, pero directoras que monten textos que no sean los suyos propios, todavía no hay tantas. Y a propósito de eso, bueno, eso no sé, pero ¿ha intentado o se ha planteado en algún momento dirigir sus textos? Pues no me he sentido muy preparada hasta ahora para hacerlo, la verdad, porque me parece que requiere una mirada más concreta, más corporal, y quizá yo me muevo más en el ámbito de la palabra, como decía antes, ¿no? De esa parte más abstracta de lo literario, de la palabra, de la letra, y me cuesta un poco aterrizar en lo puramente escénico. Sí que he estado de ayudante de dirección de varios de mis montajes con Remiendo, con mi propia compañía, y he disfrutado mucho el proceso. O sea, a mí me encanta el teatro desde dentro, ¿sí? Pero me ha dado siempre como una especie de prurito ahí de no me siento preparada, de una cierta humildad que me dificulta un poco el atreverme, pero probablemente me vaya atreviendo pronto, es probable. ¿Vale? Me voy sintiendo un poquito más animada en ese sentido, pero bueno, todavía no lo he hecho. O sea que esto es como decir, empiezo a notar que podría ser. Fíjate cuánto, diríamos, de cuánto me alejo de él. Lo voy a hacer, ¿no? Empiezo a notar que quizá podría, pero bueno, sí, es que no me quiero sentir una farsante en ese ámbito, ¿sabes? Entonces, si pruebo a hacerlo y me siento cómoda, pues me quedaré. Si pruebo a hacerlo y siento que no estoy cualificada, capacitada para eso, pues preferiré dejar a otra gente. Estoy pensando que sí que tenemos aquí en el ámbito, en Granada, una directora que me gusta mucho también, mujer, Noelia Rosa, pero no era la que quería citar antes. La que quería citar antes todavía no me ha venido, pero bueno, quizá me vaya viniendo en el camino.
¿Y esto es algo habitual que el dramaturgo, la dramaturga trabaje con el director o son dos mundos separados, lo del texto y de la puesta en escena? Y no sé, me pregunto si hay un trabajo colaborativo, si es algo habitual o no. Pues creo que últimamente sí que es bastante habitual. También es que hay mucho la figura del dramaturgo o la dramaturga director o directora, muchísimo. Hasta, por ejemplo, Juan Mayorga, que era solamente dramaturgo, no dirigía sus textos, los últimos montajes también los ha dirigido él. Ahora bien, ¿es porque nos encanta trabajar en equipo y todo eso? Bueno, es muy interesante trabajar en equipo, pero también creo que esto es porque la dramaturgia contemporánea necesita directores cómplices y no hay tantos en España. A ver si me explico. Un director puro no siempre se interesa por la dramaturgia contemporánea, porque en España la dramaturgia contemporánea es difícil luego de distribuir, es muy arriesgada. Las compañías, cuando deciden montar dramaturgia contemporánea, si no es que tienen el dramaturgo o la dramaturga como alguien de su equipo, es una decisión excepcional. Sigue siendo más fácil y más vendible montar teatro clásico, montar a Lorca, que montar a una autora como Gracia Morales. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si a mí nadie monta mis textos, pues ¿qué hago al final yo? Pues que me busco a alguien que me los monte y entonces me creo una compañía de teatro. Y entonces yo busco al director que lo representa. O sea, en Remiendo, por ejemplo, yo soy cofundadora de Remiendo. No es que Remiendo me busque a mí para que escriba los textos, es que yo soy parte de Remiendo y entonces buscamos un director que dirija los textos que hemos escrito. En nuestro caso, el director viene de fuera. Entonces, claro que colaboro yo con el director, pero es que al director no le queda más remedio, porque yo soy parte de la compañía. ¿Sí? Entonces, es que muchas veces la dramaturga y los dramaturgos estamos implicándonos en procesos de producción, ya sea montando nuestras compañías o ya sea dirigiendo nosotros mismos los espectáculos, porque no hay una oferta tan real de directores y directoras que vengan buscando nuestros textos. Algunos hay, pero no tantos. ¿Y por qué? Pues porque luego no hay muchos distribuidores que quieran montar la obra. Mira, en Francia es que es diferente. El sistema francés y el sistema español, en cuanto al teatro, son muy distintos. Nosotros, en nuestro caso, el teatro español bebe mucho, diríamos el teatro, no digo los textos teatrales, digo la vivencia teatral real, escénica, ¿no? Vive mucho del dinero público, pero no como en Francia, que existe esta especie de, ¿cómo se llama? Lo de les intermittents, ¿no? Lo de los intermitentes, ¿no? Ese es un sistema que protege muchísimo a los artistas. Nosotros no tenemos un sistema así en España de ninguna manera, ¿vale? Entonces, ¿de qué hablo yo cuando hablo de que dependemos mucho de lo público? Pues de que hay pocas salas privadas y hay muchas salas públicas, muchas salas de teatro público, gestionadas desde ayuntamientos, desde la comunidad autónoma, desde entidades públicas, gestionan teatro, el espacio teatral. Y entonces tienen contratado a alguien, normalmente relacionado con ese espacio público, que elige qué espectáculo lleva al teatro. Y muchas ocasiones esos técnicos culturales tienen una mirada un tanto conservadora. Me regañarían si me escucharan algunos técnicos de cultura, pero es que es verdad, o sea, no estoy mintiendo, esto es verdad. No digo que no haya excepciones, la hay, pero muchas veces los técnicos de cultura se arriesgan muy poco, porque quieren eficacia, quieren que el teatro se llene y que la gente salga muy contenta del teatro. Y entonces apuestan por espectáculos poco arriesgados. Y el teatro contemporáneo, en buena parte, es más arriesgado. Entonces ocurre que este tipo de compañías, como la propia Remiendo, tenemos muchas dificultades para distribuir los espectáculos, para que las obras se vean. Adrián me preguntaba antes, ¿se puede ver alguna obra de Remiendo ahora porque él va a venir a Granada?
me decía, ¿podría ver alguna obra? No, ojalá, pero no, porque no tenemos tantas funciones como querríamos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto implica que el dramaturgo o dramaturga muchas veces tiene que buscar él quién le monta o automontarse, dirigir la obra. Entonces, estas colaboraciones director-dramaturgo son muy enriquecedoras, lo son, pero vienen también por el contexto que hace que tú tengas que salir a la caza y captura del director, ¿no? Esto sería como, en vez de 6 personajes en busca de autor, podríamos hablar de 6 dramaturgos en busca de director, ¿no? Ahí, diríjanme, por favor, ¿no? De hecho, hasta se hacen encuentros, la SGAE y la Asociación de Autores de Teatro propician a veces como encuentros, pitching se llama, ¿no? En el que tú en unos cuantos minutos tienes que exponer cómo es tu texto para ver si algún director o alguna compañía de teatro le gusta y te lo monta, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, claro, al final muchas veces, si ya tienes un director que ha montado un texto tuyo y que le gusta mucho tu obra, pues crea una cierta complicidad con él y sigues trabajando con él. Pero porque no hay una oferta tremenda. Si me preguntas, por ejemplo, en Latinoamérica, mi obra se está montando más en Latinoamérica que en España. ¿Y yo en Latinoamérica me voy allí y colaboro con el director? No. ¿Me escriben? Sí, me escriben, me pueden consultar cosas, me mandan fotos, nos generamos una relación de cariño, de complicidad muy fuerte. Pero no necesitan que yo esté colaborando con ellos. Porque allí ellos sí que encuentran un texto mío y me dicen, quiero llevar este texto a escena. Aquí eso pasa también, en España algunas veces, pero pasa más en Latinoamérica. A mí por lo menos me pasa mucho más en Latinoamérica que aquí. Amelie. Sí, bueno, mira, siguiendo con lo que acabas de comentar, porque me interesa mucho esta cuestión, digamos, bueno, técnica, económica o no sé cómo llamarla. Mi pregunta no es una pregunta muy técnica, tiene que ver con las circunstancias actuales, precisamente con la pandemia, con el COVID. ¿Cuáles son todavía las consecuencias sobre la difusión de teatro y especialmente el teatro, bueno, experimental no, pero digamos un teatro más arriesgado, como decías tú, con el cierre de las salas? O sea, ¿cuál es la situación actualmente? Es aún peor, me imagino. Sí, pero fíjate que yo creo que mira, el teatro, hay un crítico teatral aquí español que lo definió una vez muy bien, Marcos Ordóñez, decía que el teatro es como una especie de corcho flotando en medio del mar, de un mar tempestuoso, ¿no? O sea, el pobre ahí está, ola que viene, ola que va, la marea, pero sigue flotando. Y esa es un poco la percepción que yo tengo. A ver, se ha producido un momento muy, muy duro. Ahora en España el teatro vuelve a darse en unas circunstancias concretas de uso de mascarillas para los asistentes, aforo. Ahora mismito están al 100%, pero de pronto bajan, han estado totalmente cerrados durante bastante tiempo. Ahora uno de los problemas es que con la ola que tenemos ahora, con Omicron, que es súper contagiosa, yo voy esta tarde a vacunarme, de hecho, después de dejaros por aquí, me han dado cita y me voy corriendo a vacunarme otra vez. Entonces, con esta ola nueva, está siendo tan contagiosa que le está afectando más a los elencos que al público. Es decir, es que mucha gente se está contagiando dentro de la compañía, entonces están teniendo que suspender porque alguien está confinado, porque ha dado positivo, está haciendo un desbarajuste, pero se está volviendo. Y yo creo que ahí es curioso, porque como esta gente que tú dices del teatro experimental, somos los más resistentes, también somos los que estamos resistiendo más. A lo mejor el teatro más comercial ha salido más deteriorado que nosotros, que estamos acostumbrados a apañarnos con lo que sea, ¿sí? A trabajar en otra cosa, a
reinventarnos constantemente. Entonces, quizá el teatro más tradicional, más conservador, que sí que necesitaba un público con vender 500 localidades y no sé qué, es el que más perjudicado ha salido. En Broadway están que no saben lo que van a hacer, ¿no? Con los musicales y todo esto. En ese sentido, el teatro más independiente, como ya desde siempre ha gestionado modos de autosupervivencia, pues sigue autosobreviviendo con talleres, con otras cosas. Entonces, yo tengo la sensación de que, y luego el público, quizá todo esto de la pandemia también ha venido a volver a traernos temáticas sociales, temáticas que tienen que ver con lo ético, no con la comodidad, sino con el reconocimiento de nuestra fragilidad, de que el castillo de naipes que estábamos construyendo, de la sociedad del bienestar, que ha hecho y se ha caído de una forma tremenda. Entonces creo que hay un sector del público que está queriendo historias que el teatro contemporáneo le puede contar muy bien. A lo mejor estoy siendo muy ingenua, ¿vale? Pero yo quiero creer que también está pasando un poco esto, que la gente está necesitada otra vez de este tipo de historias. Se está viendo en el cine también, y en las series, que está viendo apuestas consistentes que están teniendo mucha resonancia, ¿no? A ver, yo no vivo del teatro. Entonces, yo soy profesora de literatura en la universidad. Mi sueldo me lo paga la Universidad de Granada. Con lo cual yo puedo resistir. Me frustra, veo más compañeros, actores, actrices, directores que sí que están mucho más afectados por la situación. Pero quizá en este momento no tanto. Se ha estado muy mal. El 2020 fue, desde marzo de 2020, aquello fue un desastre radical y absoluto. Pero ya 2021 empezaba un poquito y 2022 vamos a ver cómo va. Ahí conviviendo con la incertidumbre. Pero la gente de teatro estamos muy acostumbrados a convivir con la incertidumbre. Yo incluso he escrito una obra para plataformas digitales, que ha sido todo un reto y una... Sí, si queréis, os lo pongo por el chat por si queréis verla. En este caso podéis ver un montaje, no es un montaje, es una obra hecha por Zoom, conscientemente por Zoom. ¿Dónde? En Argentina, oh sorpresa, o lo que os decía antes de Latinoamérica, pues sí, es que hay cosas que se hacen más en Argentina que aquí con mi teatro. Se llama Entre paredes y espejos. Si buscáis Entre paredes y espejos, Gracia Morales os va a llevar a la página del CELCIT, del Centro Latinoamericano de Investigación y Creación Teatral, con quien yo tengo mucha complicidad, y la obra está disponible a través de YouTube o de la página del CELCIT, se puede ver a través de la página del CELCIT. Y es una obra escrita para hacerse con plataformas digitales, intentando respetar algunas de mis consignas de lo que yo entiendo por el teatro que me gusta escribir y todo eso, ¿vale? Juegos, lo visible, lo invisible, sigue manteniéndose ahí. Entonces, bueno, pues si os animáis a verla, ya me comentáis después qué tal os ha parecido. Y yo aprovecho la pregunta de Amélie sobre la pandemia y bueno, tu respuesta. Te quería preguntar también si tú, bueno, claro que habrán diferencias, pero me gustaría saber cuáles para ti son esas diferencias entre, digamos, el teatro que se hacía pues, hacia los años 80, 90 y el teatro actual. Porque la verdad es que, no sé, al leer muchos libros, muchos artículos, es un poco difícil saber lo que ha cambiado y lo que no, porque vuelven modas y hay también como, a ver, es lo que escribí ayer, por ejemplo, que hay como muchos dramaturgos, estoy analizando, por ejemplo, una obra de Antonio Rojano, que también es andaluz, y que él, por ejemplo, pues ha asistido a numerosos talleres de dramaturgos británicos, pero todo ese material que ahora pueden utilizar los dramaturgos actuales, como tú, me imagino, no lo tenían, como por ejemplo Juan Mayorga o José Sánchez Sinisterra o los demás. No sé cómo tú ves esas diferencias entre esas dos épocas, digamos, del teatro español.
Claro, yo a Sanchi y a Juan Mayorga los pondría en generaciones diferentes, ¿no? Los pondría en generaciones diferentes. Y, a ver, el cambio que yo veo más de los últimos años, pero que tampoco es tan decisivo, porque efectivamente hay ida y vuelta. Hay elementos que se conservan, que se mantienen, ¿no? Yo creo que hay algún elemento que sí que ha cambiado ya definitivamente, pero este es tan general, ahora os diré cuál, pero creo que en los 90 ya está, y en los 80 quizá no tanto, pero paulatinamente sí, que es la mirada cinematográfica. A ver, lo que implica el hecho de que somos muy cinematográficos ya el público y los autores, ¿no? Tenemos inevitablemente una formación cinematográfica muy incorporada ya a nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Quizá las generaciones anteriores, lo que es el cine y la televisión, los medios de comunicación más masivos le llegaron un poco más tarde, ¿no? A ver, existía el cine, pero quizás no tenía una presencia tan fuerte y ese ritmo tan rápido que impone lo cinematográfico. Hay una cuestión de ritmo, pero eso está en Hamelin de Mayorga ya, y está en Sangre Lunar de Sánchez Sinisterra. Quizá no está en Ay Carmela, pero sí que está en Sangre Lunar, ¿no? Es decir, que también va evolucionando las propias voces. Entonces, hay algo del ritmo, de dividir en escenas muy cortas que se suceden y que imitan un poco los planos cinematográficos, que no digo que tenga que estar necesariamente en todo el teatro, pero hay mucho en el que se utiliza, ¿vale? De pronto hay obras que no, que dicen, vale, ahora vamos a respetar otra vez las 3 unidades de acción, de tiempo y de espacio, ¿no? Y va a ser todo ahí diacrónico en un mismo espacio. Por ejemplo, pienso en Après moi les déluges de Lluís Agonillet, ¿no? Que tiene mucha innovación en el sentido de que hay un personaje que ni se ve ni se le oye y todo eso. Pero está ocurriendo en una habitación de hotel, empieza en el minuto 1 y termina cuando ha pasado un tiempo lineal y todo eso. Eso puede convivir con, como te digo, Sangre Lunar o Hamelin. Te estoy poniendo obras que para mí son obras de referencia, ¿no? Lo que sí que creo que ha llegado más con la última promoción, en la que puede estar Antonio Rojano y otros autores más recientes, como citaba antes a Denis Diderot o Paco Gámez, que es otro autor mucho más reciente, pero que está teniendo ahora mucha proyección, es la presencia de lo que se ha llamado lo postdramático, ¿no? La irrupción de otros lenguajes narratúrgicos, la presencia, por ejemplo, de la autoficción, de lo documental, o sea, otros elementos que no son estrictamente dramáticos. Para mí lo postdramático no es una superación de lo dramático, es una entrada de otro elemento performático, del campo de la performance, del campo del documental, del campo de la narrativa, dentro de lo dramático. Pero lo más curioso es que lo dramático lo aguanta todo. ¿Por qué? Pues porque el teatro es un género total y sigue pudiendo incorporar sin perder una cierta esencia, ¿no? Sin perder una cierta esencia que nos sigue haciendo reconocer aquello como teatral y dramático o dramatúrgico, aunque le incorpore elementos. Entonces creo que por ahí están llegando fórmulas nuevas, más innovadoras, ¿no? Pero de pronto surge una voz como Alberto Conejero, un autor más joven, más reciente, que escribe una obra como La Piedra Oscura, que vuelve a ser un formato muy tradicional en su planteamiento, ¿no? Entonces no creo que haya una superación, creo que hay una convivencia de muchísimas estéticas diferentes. Y claro, algunas pues le gustarán más a una gente y otras le gustarán más a otras, pero es que un mismo dramaturgo puede estar recorriendo muchas de esas estéticas diferentes, porque está el campo muy abierto y porque además efectivamente leemos otras obras. Tú citabas, por ejemplo, Buenos Chicos. Para mí, Buenos Chicos, otra obra que se llama Lavinia, que escribí dentro de un proyecto que dirigía Sánchez Sinisterra, que impulsaba Sánchez Sinisterra, que se llamaba Planeta Vulnerable, en el que escribimos piezas relacionadas con el tema de la ecología. Pues yo, por ejemplo, tanto en Lavinia como en Buenos Chicos probé una fórmula en la que las acotaciones
las didascalias, que es el término que creo que utilizáis más en el ámbito francés, se incorporan en el texto del personaje. El personaje las dice dentro de su propio texto. No hay didascalias externas, ¿no? entre paréntesis en letra cursiva, sino que están incorporadas en la voz del personaje. Es que de pronto va a decir la gente, Gracia Morales ha entrado en una nueva etapa donde renuncia. No, porque de hecho luego he escrito otra obra donde he vuelto a utilizar las acotaciones. Lo que pasa es que de pronto descubro que me interesa hacerlo así para este texto y que es un lenguaje que me sirve, que me es útil, que me divierte también, porque si no me aburro yo misma de lo que escribo, y que no me, lo incorporo, pero no quiere decir que ya hago un contrato de siempre voy a seguir esa estética. No. Amélie. Sí, mira, tengo una pregunta que no tiene que ver con estética, pero que tiene vínculos con la pregunta de Adrián. Yo me sitúo en un plano más temático. Me estaba preguntando cómo ves, a ver, ¿cómo me explico? ¿Cómo ves la evolución de la temática de la memoria dentro del teatro, digamos, actual, ¿no? Desde los 80, 90 hasta hoy? Estaba pensando precisamente en tu obra NN12, porque me imagino que entre la aproximación de un Sanchis, la de un Mayorga o la tuya, hay muchas diferencias. No sé cómo lo ves, si tienes una visión sintética de esa trayectoria temática. Pues mira, sí que la tengo un poco, y la tengo también porque asistí a un congreso precisamente sobre esta temática. ¿Sí? A un congreso que hubo en Roma, y fue muy interesante algunas de las charlas que se dieron allí, hablando de las distintas maneras en las que desde un punto de vista histórico, incluso antropológico, se viven determinados traumas o determinadas situaciones conflictivas dentro de una sociedad, ¿no? Había una profesora francesa, de hecho, que quizás conocéis, Antonia Amo, que es de la Universidad de, no sé si es de Aviñón. De Aviñón, si no me... De Aviñón, me parece, ¿verdad? Yo ya la conozco personalmente, es muy buena investigadora y está especializada en teatro español. Creo que ella tenía un trabajo precisamente en la que hablaba de cómo esto se vivió o es vivido desde el punto de vista de las personas que viven esa situación, que la viven en primera persona, desde el punto de vista de los hijos y desde el punto de vista de los nietos, ¿sí? Y es muy interesante porque de alguna manera probablemente yo, mi generación, ya somos los nietos de esta vivencia, ¿no? Y Sanchis es más bien hijo, e incluso en algunas cosas primera persona porque él vivió la dictadura, ¿no? Él luego ya ha vivido mucho tiempo en democracia, pero todavía la dictadura la vive, no la guerra, pero sí todo el proceso posterior, ¿no? de la posguerra. Lo que venían a decir, y aquí hablaban también de un concepto muy interesante que es el de postmemoria, que te apunto y no sé si lo conoces, de una psicoanalista, psicóloga, antropóloga que se llama Ariane Hirsch. No me atrevo a escribírtelo porque no estoy segura de si lo escribiría bien intentando deletrearlo, pero si lo buscáis a alguien por internet seguro que lo encontráis. Esta idea de la postmemoria, de que los nietos heredan una especie de vínculo con eso que vivió la generación, no la anterior, sino la anterior, pero de otra manera. Entonces, es verdad que en los últimos años ha habido un resurgimiento de esta temática, el teatro de Alberto Conejero, yo lo citaba antes, Laila Ripoll, Mayorga, todos estos autores se trataron en esto, José Ramón Fernández, se trataron muchos de estos autores en ese congreso que hubo en Roma, y se trató también en N12. ¿Qué ocurre? Mira, ya lo he escrito ahí a Medellín. Gracias por la búsqueda. Que fíjate que yo creía que era Ariane, no Marianne. Me había quedado con el nombre mal yo en mi memoria.
Yo creo que lo que ocurre en NN12, y ahí me parece que radica uno de los intereses de este texto, que es verdad que ha sido muy estudiado y creo que, entre otras cosas, por esta cuestión, es que yo no sitúo esta historia en España. ¿Por qué? Porque yo no necesito situarla en España. Es que no es que no sienta que mi país tiene que ver con esta historia, claro que lo sé, pero de pronto siento que también tiene que ver esto con Argentina, con Chile, con los Balcanes, con la Alemania nazi. De pronto, para mí, yo no tengo problema en hacer una especie de distanciamiento metafórico con respecto a esta vivencia. Quizás soy capaz de verla con una cierta distancia, con una distancia que me permite salirme de lo local, de lo concreto, de lo local, porque no tengo esa necesidad de gritar. Yo quiero más bien reflexionar sobre esta cuestión. ¿Sí? Yo quiero reflexionar. No tanto quejarme, no tanto buscar culpables, no tanto buscar reproches, sino reflexionar más desde un punto de vista ético. Por eso, a mí es que no me nacería intentar inscribirlo en la historia española. A mí en concreto. Pasa otra cosa, como ya hemos dicho, yo soy profesora de literatura hispanoamericana. Yo he leído mucha literatura hispanoamericana donde se evidencia todavía más que aquí el problema de los desaparecidos. Estoy atravesada por eso. Yo he visto cine sobre el tema de los desaparecidos en Argentina antes que aquí y me ha influido mucho esas películas que he visto. He estado en Argentina y he visto ese cine allí. He estado en Chile y he estado pasando una noche o una parte de una noche con la agrupación de familiares de desaparecidos. Entonces, a mí esas experiencias vividas en Chile y en Argentina me han impactado más que en España, donde el tema de la memoria sigue estando enterrado. Sigue estando un poquitico enterrado y sigue no teniendo una dimensión, diríamos, social totalmente abierta. En Francia misma, yo he estado en Toulouse en un homenaje que se hizo a los republicanos españoles. En España no hay tanto de eso todavía. Entonces, es curioso que, por ejemplo, NN, esas siglas, NN, son siglas internacionales. Es como se llama a un cuerpo cuando uno encuentra un cadáver que todavía no puede ponerle un nombre, ¿no? Y si tú en Chile dices un NN, todo el mundo te entiende. Si tú dices en Argentina un NN, todo el mundo te entiende. En España nadie sabe lo que es un NN. Y sin embargo somos el segundo país en tasa de desaparecidos después de Camboya. Entonces, es llamativo todo eso. Yo es que entonces huyo de localizarlo en España porque no me quiero meter ahí. No, es que no me interesa circunscribirlo a un momento de la historia española. A mí, a otra gente sí. El caso de Alberto Conejero claramente sí que se circunscribe y me parece estupendo. Pero a mí, quizá por mi propia formación y por esto que estamos contando de mi implicación con la literatura hispanoamericana, me interesa más verlo desde una óptica más moral, más que histórica. Entonces, bueno, hay gente que ya se va despidiendo. Chao, Caroline, Ágata o Agat, que no sé cómo se diría. Pero bueno, de hecho, esa posibilidad de separarse un poco de lo local histórico es lo que ha hecho también que este texto se traduzca pues, a muchos idiomas y se haga en espacios tan distintos como México, Argentina, Francia, que se ha traducido ahora también al francés y se va a publicar ya creo que se acaba de publicar traducido al francés, o Alemania o al persa. Se ha traducido al persa y hace poco se hizo en Persia. Quizá pierde un poco para quien quiera que yo hubiera hablado de España, ¿no? Es decir, hay que hablar de la historia de nuestro país. Lo entiendo también, ¿eh? Pero yo ahí no me encontraría tan cómoda. Y uno también tiene que ser honesto con su interés. Yo creo que es lo que
Bueno, yo no lo leí gracias a la universidad porque no estaba en las promociones que lo han estudiado, pero cuando me lo leí estaba en España y yo creo que es lo que más me ha gustado, que esa obra pueda ser como más universal, porque yo creo que, a ver, tampoco está mal escribir sobre la historia de un país, porque parece que es la que más conocemos, pero yo creo que hacer de una obra que sea universal puede también, pues, mostrar al público que se puede entender todo tipo de acontecimiento. Porque yo creo que lo que ocurrió en España con las fosas comunes, pero también lo que ocurrió en Argentina de hacer desaparecer los cuerpos, pero al final no se sabe dónde están ni cómo están, yo creo que al final es una forma de, no sé si se diría así en castellano, pero universalizar un poco, dar más universalismo a una obra teatral. Bueno, y es que en verdad no es por capricho decir, venga, yo quiero universalizar mi obra, sino que es que esta cuestión en concreto se parece mucho la manera en la que se vive en los distintos lugares. Era escalofriante. Uno revisa un poco la historia y siempre se reproducen los esquemas. Hacer desaparecer los cuerpos, robar a los niños, abusar sexualmente de las mujeres. Es que siempre se reproducen esos esquemas, porque son efectivos, terriblemente efectivos. O sea, es terriblemente efectivo para una sociedad tener el miedo que produce que lleguen a tu casa, saquen a tu hermano o a tu hijo o a tu padre y no vuelvas a saber más de él. Eso es terrorífico, es terrorismo de Estado, es terrorífico. Entonces, ¿cómo funciona? Muchos regímenes totalitarios reproducen ese sistema, porque funciona, porque produce un miedo, un pavor social tremendo. Y hace que la gente se calle, apaga y acaba con cualquier amago de rebeldía, porque produce mucho temor. Entonces, como es tan eficaz, se ha utilizado mucho en muchos sistemas dictatoriales. Entonces, había muchos elementos comunes entre lo que pasó en Chile, lo que pasó en España, lo que pasó en Latinoamérica y lo que sigue pasando en Latinoamérica, por ejemplo, de una forma tremenda en muchos países, ¿sí? En Nicaragua está pasando, en muchísimos sitios está pasando, ¿no? Entonces, lamentablemente, sigue teniendo actualidad esta temática, porque sigue ocurriendo, sigue siendo una forma de comportamiento del poder, ¿no? De abuso de poder, ¿no? Bueno, chicos, son casi las 6. Yo es verdad que a las 6:05 me voy a tener que ir. Sí, si alguien tiene una última pregunta, quizás, para Gracia. No, solo saludar, decir buenas tardes, gracias por esta charla. Es que no conozco mucho el teatro español en general y estaba aquí un poco para descubrir y muchas gracias. Gracias a ti, Michelle. Si de pronto te apetece leer teatro y a todo lo digo en general, esa página que he puesto antes del Celsi tiene una sección que se llama Dramaturgia Latinoamericana, donde hay muchísimos textos de descarga gratuita. Ahí está, por ejemplo, en N12 y están otros textos míos, pero bueno, también está Sangre Lunar de Sánchez Sinisterra que os citaba antes, y hay algunas obras de Mayorga y de algunos de los autores. Y luego también os aconsejo mucho, y que seguro que Adrián la conoce y los que estáis trabajando sobre teatro la conocéis, esta página de Contexto Teatral, que es una página también donde se recoge una nómina de autores españoles, autores y autoras, y ahí podréis ver que hay muchas mujeres, muchas, contemporáneos, recientes, y también algunos latinoamericanos, pero sobre todo hay españoles y españolas. Y hay la posibilidad de contactar con el autor, de leer una poética, de ver el conjunto de su obra. No te puedes descargar el texto completo, pero le puedes escribir al autor si necesitas que te lo envíe incluso.